Exaltamos tu nombre, Señor. Te damos toda gloria, honra y honor. Declaramos, Señor, que nuestro cuerpo espiritual se alinea con nuestro cuerpo celestial. Que todo lo que vamos a declarar, a soltar esta tarde, desde las regiones celestiales, desde donde estamos sentados juntamente con Cristo, declaramos, Señor, que esta enseñanza, esta palabra, esta voz, llega al espíritu de los hijos y reciben vida y vida en abundancia. Declaramos, Señor, que esta voz que hoy vamos a soltar, que es tu palabra, trae edificación y fortalece, Señor, a los hijos de Dios para permanecer. Declaramos, Señor, como dice tu palabra, que el que come de tu carne y el que bebe de tu sangre, en ti permanece. Y hoy queremos comer de ti, Señor. Hoy comemos del cordero, de ese corderito que se entregó en la cruz por nosotros. Y declaramos que este alimento hace que tus hijos permanezcan, Señor. Que todos podamos permanecer en ti y tú en nosotros hasta los tiempos establecidos, Señor, en tu corazón. Bendecimos tu pueblo, bendecimos tus hijos. Declaramos que esta palabra es espíritu y es vida, que es útil para edificar, para consolar, para redarguir, para instruir, para que todos los oyentes sean preparados para toda buena obra y para que permanezcan en Cristo en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre, porque tú eres poderoso. Toda la gloria te pertenece a ti, Señor. Amén. Amén. Buenas tardes para todos. Hoy estamos aquí desde la ciudad de Tuluá. Estamos juntamente aquí con mi esposa y acompañados de otros pastores también. Entonces le voy a dar el tema para que saludemos. Buenas tardes, bendiciones, hermanos. Este es un día especial, como todos los días el Señor nos da un nuevo día, un día diferente para disfrutarlo. Estamos aquí en Tuluá y pues vamos a compartir la palabra hoy con unos pastores también muy queridos por nosotros, y sabemos que por muchos también que ya los conocen, de los que nos están viendo y escuchando. Bendiciones y muy prestos a oír y recibir la palabra que el Señor nos trae hoy para afirmarnos, para fortalecernos y seguir firmes en el Señor en este tiempo y prepararnos para otros tiempos que puedan venir. Entonces vamos a darle paso a los pastores para que ellos también saluden. Buenas tardes, pastor. Buenas tardes, hermanos. Les bendiga. Estamos acá en expectativa de lo que el Señor nos quiera hablar, y a través de la palabra pues bendecir nuestras vidas y la vida de todos ustedes. Así es, les bendecimos también a la distancia. Le damos gracias al Señor, los pastores, a todos ustedes por permitirnos este tiempo, y como dicen los pastores y mi esposa, a la expectativa de lo que el Señor quiere hablar y soltar para ser edificados y permanecer en lo que el Señor quiere hacer con nosotros.
Amén. Bueno, hemos venido desde la semana pasada hablando sobre el tema de permanecer. Sabemos que estos tiempos son tiempos difíciles donde se están escuchando muchas voces, muchas opiniones. La Biblia nos enseña, ¿no?, de permanecer. Y hoy queremos hablar de esto, profundizar más, enseñar. No es una prédica, es una enseñanza para la formación de los hijos. Y hablábamos que permanecer es quedarse en un lugar, esperar, perdurable, perseverar, persistir, pasar, tener, habitar, a pesar de todo. Eso es permanecer. Y pues la verdad que estamos siendo testigos de muchas circunstancias, de empresas, de negocios, de personas, de hogares, de familias que no están permaneciendo. Entonces, es una palabra que queremos dar y que esta palabra sea rema en cada uno de sus espíritus y de sus corazones para que se puedan establecer para precisamente poder permanecer. Dice Jesús mismo que cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Cuando yo estaba estudiando esta palabra, precisamente en estos tiempos hay muchos vientos, hay muchas lluvias, Providencia, San Andrés, la costa, las lluvias y los vientos están golpeando fuerte físicamente. Espiritualmente están golpeando, pero se están manifestando físicamente, inundaciones en esta nación también. Y esta palabra se hace viva, ¿no? Se hace real. Entonces, aquí nos enseña qué debemos hacer. Dice que no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, les compararé a un hombre insensato. Está hablando del hombre prudente, de la mujer prudente, está hablando del hombre insensato, de la mujer insensata. Dice que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y el Señor les ayude a alinearse a estas palabras. Porque dice que la gente se admiraba de su doctrina. Y muchas personas dicen, bueno, pero ¿por qué yo estoy tan mal si yo leo la Biblia? Y mire que aquel hermano sí está muy bien. El tema es, la diferencia está en la obediencia y en establecerla, según dice aquí la palabra. Cualquiera que las oye y las hace. Entonces, este es un tiempo donde estamos viendo y estamos siendo testigos de personas que tampoco están permaneciendo en la fe, que tampoco están permaneciendo en Cristo, se están dejando sacar de la verdad, se están dejando sacar de la luz por las circunstancias humanas. Entonces aquí esta palabra nos enseña que a veces la gente se admira, así como se admiraban de la doctrina de Jesús, porque él tenía poder y autoridad, era porque él obedecía al Padre. Esa es la raíz, esta es la enseñanza hoy en esta palabra de Mateo 7, donde realmente para permanecer es necesario establecer los principios y las palabras. Me gustaría que ustedes también me digan qué pueden ver ahí, porque esta es una enseñanza muy poderosa porque se trata de estar sobre la roca, ¿no? Sí, básicamente, pastor, entendemos que para permanecer
Y dice que permanecer es estar, mantenerse en un lugar durante un tiempo determinado, permanecer, quedarse allí, mantenerse, poder soportar, poder estar allí. Pero necesitamos entender que en dónde es que yo me voy a permanecer, dónde es que yo voy a establecerme para permanecer. Y necesitamos allí entender, o para eso el Señor trae a nuestras vidas revelación. La revelación nos va a traer a nosotros, o a producir en nosotros transformación de todo nuestro ser. Cuando llega a nuestra vida revelación y soy transformado, básicamente yo voy a poder tomar una decisión de poder establecerme en el lugar correcto, que es Cristo Jesús. Hablaba allí de edificar sobre la roca, pero para edificar sobre la roca tengo que estar en la roca. Entonces, una de las lo importante allí es que nosotros podamos tener esa revelación de en dónde es que nosotros estamos establecidos. Entonces dice, por lo menos la carta a los Efesios nos habla a nosotros que nosotros venimos de Cristo desde antes de la fundación del mundo. Esa es nuestra verdad. Esa es una verdad absoluta que tiene que hacerse carne en nosotros para poder nosotros entrar en esa revelación y establecernos en Cristo, en la roca. De lo contrario, todo mi ámbito, todo lo que, en lo que yo me voy a mover, mi manera de pensar, mis creencias, van a estar en lo que, no en lo que dice el Señor, no en una verdad absoluta, sino en lo que yo he recibido durante toda mi vida. Y si no soy renovado por esta verdad que me revela el Señor, básicamente voy a estar establecido y voy a permanecer en lugares que yo mismo he creado, en ámbitos espirituales que yo mismo he creado. Temor, ámbitos de temor, ámbitos de duda, de incredulidad, y voy a estar lleno, como dijo allí el pastor, de doctrina. La doctrina lo que hace básicamente es inflar nuestro conocimiento, y vamos a tener verdades solamente racionales ahí en la razón, pero no nos van a servir para nada para el momento cuando llegue la prueba. El pasaje que el pastor toca allí en Mateo es muy, muy diciente, porque esa es nuestra vida. Eso somos nosotros. Ahí está resumido, Jesús resume allí todo nuestro caminar en esta tierra. Entonces, si yo no me establezco en esa revelación que el Señor nos da, sino simplemente decimos, gloria a Dios o amén, y no cambio, no me lleva a cambiar hábitos en mi vida, a sacar, a desaprender para aprender, nunca me va a poder establecer para poder edificar en Cristo Jesús. Y no voy a permanecer, porque voy a permanecer es en lo que pienso, en mi razonamiento, en las verdades que yo mismo he aceptado, que el mundo, el sistema me ha enseñado durante lo que llevo en este mundo, y no de lo que lleva mi existencia, que es desde antes de la fundación del mundo en Cristo. Sí, el pasaje de Mateo dice que el que no edifica si pasa sobre la roca. Sabemos que la roca es Cristo. Decía algo muy importante el pastor y hablaba de las circunstancias externas. Las circunstancias que nos rodean hacen que muchas personas en este tiempo hayan dejado al Señor o se hayan apartado, bueno, en fin. Pero hay un pasaje en 1 de Juan 2:17 que dice que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. A nosotros las circunstancias, los procesos por los cuales podamos pasar, nos debe llevar a fundamentarnos en Cristo, y eso nos lleva a permanecer. O sea, las circunstancias en mí me deben más bien de enseñar, y así dejando la enseñanza del Señor a través de cada circunstancia, es un fundamento que yo tomo para arraigar cada día mi vida en Cristo. Dice en la palabra en Isaías que Cristo es la piedra viva, es la roca. El que crea en Él no será conturbado. No seremos perturbados, y esa perturbación precisamente viene de las situaciones externas y de las cosas que nos rodean a nosotros, pero que si todo lo vemos con el propósito que el Señor lo quiera enviar, se va a convertir en un fundamento para nuestra vida. Bueno, aquí escuchando la palabra donde habla
Que cualquiera pues que me oye estas palabras y las practica, será semejante a un varón prudente que edificó su casa sobre la roca. Y me uno a lo que están hablando todos, que en estos tiempos es donde podemos estar mirando cuánto nuestra casa física y nuestra casa espiritual ha sido edificada. Este es el tiempo donde todos nos podemos examinar y tener mirar la medida de fe en la cual nosotros hemos crecido para permanecer, porque se necesita permanecer es en la fe. Entonces, cuando dice que cualquiera, pues que oye estas palabras y las practica. O sea, que la palabra se tiene que practicar, porque nos encontramos que muchas veces hay gente, o de pronto nosotros un día estuvimos llenos de mucha palabra y para todo teníamos un versículo, pero este es el tiempo en que nos estamos probando a sí mismos cuánto nosotros la vivimos, cuánto la practicamos, porque a veces la predicamos pero no se vive. Entonces me iba a Josué 23, 6, estaba en una exhortación de Josué al pueblo del Señor. Les estaba diciendo que recordaran por todo lo que el Señor los había guardado, los había cuidado, y que era el tiempo de permanecer. Entonces me detenían un versículo cuando él les decía, por tanto esforzaos mucho en guardar y hacer todo lo que ha sido escrito en el rollo de la ley de Moisés, a fin de que no os apartéis ni a diestra ni a siniestra. O sea, este es un tiempo donde nosotros nos tenemos que estar mirando en permanecer. Esa es la palabra que queremos hablar hoy, la que el Señor sigue hablando para este tiempo, es que tenemos que permanecer. Pero veíamos en Mateo que el que practica y las hace, las palabras que están escritas, y vemos en Josué que exhorta. Hoy estamos haciendo eso nosotros también, exhortando al pueblo de Dios a que se afirme en la palabra que ha leído. Ahora, más que leerla y tenerla aquí en la mente, es practicarla, vivirla. O sea, para no llegar a ser, como dice en Santiago, ser como las olas. Y aquí dice, para que no nos apartemos ni a diestra ni a siniestra. Y en este tiempo, como pastores, hemos visto que mucha gente se ha apartado, unos a diestra, otros a siniestra, o se quedaron estancados, pero es necesario en este tiempo poder practicar lo que durante tanto tiempo, como decía el pastor Andrés, recibimos, ¿sí? Y recibimos y atesoramos. Ese es el tiempo de permanecer con lo que nosotros tenemos en el corazón. Amén. La pastora Sandra estaba leyendo, anunció en 1 Juan 2, 16, 17, que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Estas palabras tienen que hacerse rema, hacerse carne en cada uno de los que quiera permanecer. El Señor aquí en la Biblia nos pone muchos ejemplos, nos habla de diferentes formas, pero nos dice lo mismo. Y eso es lo que tenemos que comprender, que el que hace la voluntad de Dios, del Padre, permanece para siempre. Pero la voluntad del Padre está escrita. Hasta aquí lo que está escrito, obedecerlo sería hacer la voluntad del Padre. Ya hay otra voluntad más profunda, que es lo que el Espíritu nos dice. Para poder llegar a hacer lo que el Espíritu Santo nos dice, primero tenemos que estar haciendo lo que está escrito. Entonces, y dice, nuevamente retomando, creo que esta palabra de Mateo 7:24 en adelante es algo muy poderoso, porque nos está explicando bien quién es cada uno. Cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, dice, le compararé a un hombre insensato. O sea, es insensatez decir que queremos permanecer, pero no obedecer. O sea, es una insensatez decir, quiero que me vaya bien, pero no obedecer. Es una insensatez y es falta de entendimiento, y el mismo Jesús lo está diciendo aquí. Esta Biblia tiene las letras rojas porque el mismo Jesús está hablando.
le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Entonces, cada persona, cada hijo de Dios cree que está edificando algo que le agrada a Dios. El tema es que lo que está edificando un día va a ser probado por los vientos, por las fuertes aguas que golpean con ímpetu. Un día lo que cada uno estamos edificando va a ser probado. Y nosotros mismos no nos podemos engañar creyendo que nunca va a ser probado lo que estamos haciendo y lo que estamos edificando. Va a llegar el momento en que va a ser probado. Y este es el tiempo en el cual muchas circunstancias, empresas, hogares, familias, negocios, congregaciones están siendo probadas y está saliendo a la luz de qué forma se ha estado edificando. Lo que el Señor quiere es que nos concienticemos y que empecemos a hacer ajustes, que empecemos a cambiar la forma en que quizás no era la correcta, no era alineados con la instrucción del Padre que está aquí escrita, pero cualquiera que sí oye estas palabras y las hace, ese es un hombre prudente. Ella es una mujer prudente porque está haciendo conforme la instrucción que el Padre estableció a través de su Hijo, el verbo, que es la palabra. Eso es lo que queremos estar hablando hoy, de que usted pueda revisar realmente sobre qué está edificando, si quiere realmente que permanezca todo lo que se está edificando. Puede ser espiritualmente, puede ser ministerialmente, puede ser empresarialmente, financieramente, familiarmente. Entonces, de eso se trata esta enseñanza. Sí, Señor. Básicamente es que esta palabra es muy diciente, pastor, porque nos habla de todo lo que nosotros somos. Entonces, para permanecer necesitamos fe, ¿sí? Y la fe, o sea, es por la palabra, por el oír la palabra de Dios. Entonces, básicamente yo resumo lo que la vida, todo lo que el Señor hace en nosotros, el caminar de nosotros en el Señor, es que nuestra habitación es Cristo, vuelvo y lo repito. Él es donde nosotros tenemos que habitar. ¿Por qué? Porque desde allí venimos desde antes de la fundación del mundo. Cuando entramos en nuestra vida acá en esta tierra, comenzamos todos a edificar en nuestros hábitos, nuestro vivir, como dice el pastor, quizás la forma de trabajar, la empresa, mi vida personal, mi familia, y las comenzamos a edificar muchas veces conforme a los parámetros de este mundo. Entonces, tomamos decisiones en base a lo que nos sucede, lo que nos pasa, y de allí formamos nosotros como pues, la cosmovisión o el ámbito en el cual nosotros nos vamos a mover, y comenzamos a actuar mucho es conforme a cómo vemos así el mundo y cómo lo hemos percibido. Cuando el Señor llega a nuestra vida y nos comienza a revelar su palabra, dice por eso, cuando pues oyes estas palabras, nos revela su palabra, eso va a traer o debe traer un cambio en mi vida, un cambio de hábitos. El libro que me gusta, que lo saca uno del amén evangélico y lo lleva a vivir la palabra, es Santiago. Santiago lo va confrontando a uno y le dice, porque la fe sin obras es muerta, o sea, de nada nos sirve memorizar un poco de versículos, saber un poco de pasajes de la escritura de memoria, si no los vamos a poner por práctica, por obra, si no vamos a cambiar nuestros hábitos. Entonces, cuando el Señor nos revela y entendemos que mi vida tiene que cambiar, ya no tengo que vivir conforme a los parámetros que yo mismo edifiqué, conforme a cómo yo percibía el entorno en mi vida, sino conforme a las verdades del Señor, lo que Él dice. Eso me tiene que llevar a un aplicar, a un vivir, a dar pasos en mi vida. Y esto va a permitir que podamos nosotros estar
firmes y edificados en la habitación correcta que es Cristo para cuando llegue la prueba. ¿Para qué viene la prueba? Lo que decía el pastor hace un momento, para ser aprobados. El Señor nunca nos ofrece un evangelio lejos de la prueba, nos lo ofrece allí. ¿Por qué? Porque la prueba, básicamente las crisis o la prueba es como la universidad de Dios donde nos va a calificar a nosotros qué tanto estamos nosotros en Cristo Jesús, qué tanto hemos edificado en Él y qué tanto vamos a permanecer en Él. Entonces, cuando llega la prueba, llega la situación, la crisis, la dificultad, la adversidad, cuando pasa algo en nuestra vida o en nuestro entorno, allí es donde nosotros estamos siendo probados. La prueba o la finalidad de la prueba en Cristo Jesús es que nosotros seamos aprobados. ¿Cómo Él nos aprueba? Si permanecemos en Él. Si tiramos la toalla, si salimos de la prueba, si tomamos el camino corto para evadir la prueba, básicamente es que no he edificado, no he estado en Cristo y no he edificado en Él, sino he edificado mi vida en una religión. O sea, sigo con mi manera de ver el mundo exterior, de ver todo lo que pasa en mí, pero ahora con pasajes de la Escritura, como decía la pastora. Antes teníamos un versículo de la Escritura para cualquier cosa, ¿cierto? Entonces, era muy fácil en los hogares sacar cada uno, el esposo y la esposa, cada uno su espadita. Entonces, nos agarrábamos con espaditas y cada uno salía con su versículo a colocar su opinión para respetar su posición. Pero ya cuando comenzamos a edificar en Cristo, edificamos sobre su verdad, no sobre lo que nosotros creemos que es. Entonces ya no es ni lo que opina ella ni lo que opino yo, sino lo que dice el Señor, y en eso es que nosotros tenemos que edificar. Cuando edificamos así y viene la prueba, como sucedió en este tiempo de confinamiento, donde 7 meses o 3 o 4 meses, todos en casa, donde teníamos que ser pulidos, donde ya no iba el esposo a respirar al trabajo, a evadir la responsabilidad de los roles del hogar en el trabajo, sino los tenía que afrontar en el hogar, donde el hijo estaba en el hogar y se veía quién era, cómo hablaba, la música que escuchaba y todo eso. Entonces es allí donde nosotros hemos probado en esa prueba. ¿Para qué? Para poder nosotros permanecer. ¿Quién va a permanecer? Como dice el pasaje de Mateo, aquel que escucha las palabras del Señor, su palabra, el verbo, lo que está escrito, y lo aplica, lo lleva a cambiar sus hábitos en su vida. Solamente eso es lo que nos va a garantizar a nosotros poder permanecer, porque definitivamente las pruebas o las crisis, las dificultades es algo inherente en el ser humano. O sea, no podemos nunca decir vamos a evadir o voy a levantar mis hijos para que nunca pasen una dificultad. Eso es absurdo. No existe eso. O voy a buscar al Señor para que no tenga problemas. Absurdo. O sea, eso no existe. Antes entramos en el Señor y Él por un tiempo nos permite que seamos edificados y después nos suelta en las crisis, en las pruebas, para ver qué es lo que se ha edificado en nosotros. Así es. Dice el pasaje, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Ese comparado con la primera carta de Juan 2:17 es eso, hacer la voluntad del Padre. El que no solamente, o sea, cuando vamos a la palabra y el Señor nos habla, sino cuando viene la ley del Espíritu, ¿no? Que es cuando el Señor nos habla específicamente algo a cada uno de nosotros y llevarlo a la práctica, llevarlo a la obediencia, ese es el que permanece. Bueno, es importante, yo vuelvo al tema de lo que hemos memorizado. Este es el tiempo en que tanto tiempo, no sé, lleve usted escudriñando la palabra o escuchándola, porque ahora también otros las escuchan más que leerla, pero le aconsejo que es mejor leerla. Hay que escucharla, pero también leerla, subrayarla y saber que el Señor nos habla a través de su palabra y que lo que Él promete lo cumple. Hablando sobre la insensatez que estaba leyendo ahora el pastor Norberto, los insensatos construyen una casa que no tiene cimientos.
y cuando vienen los vientos, las tormentas, y lo estamos viendo físico. Él hablaba al principio que lo estamos viendo aquí en nuestra nación. También mi hija me hablaba, en Guatemala también está igual. O sea, en varias partes del mundo están sucediendo muchas cosas a manera natural, pero resulta que lo natural es el reflejo de lo espiritual. Y hay muchas cosas que espiritualmente están pasando. Y no solamente hablamos de la gente que no tiene a Cristo o que no iba a un templo. Estamos hablando primeramente a las personas que asistíamos a un lugar, nos reuníamos como hermanos en Cristo, cantábamos, adorábamos. Y especialmente nosotros hemos recibido muchísima revelación. Y nos hemos ido convirtiendo en depósitos de revelación y depósitos y depósitos y depósitos. Pero este es el tiempo que toda esa revelación que hemos recibido, ya tenemos que empezarla a vivir también. Pero también tenemos que vivir la propia revelación, la nuestra, donde nos tenemos que meter ahora ya es en el cuarto, encerrado con nuestro Padre, y cierra la puerta, dice, ¿no? De tu habitación, la habitación mía, mi habitación espiritual, y vernos en el espejo, que es la palabra, de decir, en este tiempo, ¿cuál es la medida de Cristo que yo tengo? Porque si han venido desánimos, han venido decaimientos. He hablado ahora con el pastor Andrés y la pastora, hablábamos acá, que aún gente que predica el evangelio, también a nosotros nos ha querido de pronto venir como un oleaje así, pero inmediatamente nosotros tenemos que despojarnos de esas cosas, porque precisamente los hijos de Dios en este tiempo nos hemos podido dar cuenta cómo Dios nos ha guardado, cómo hemos vivido un buen tiempo, ¿sí? Aquellos que hemos crecido en el Señor y tenemos esos depósitos del cielo a manera personal, nos hemos podido sostener con lo que Dios nos dio. Es de mi depósito, o sea, yo no puedo ir con el depósito de otro, tengo que vivir con el depósito de que Dios me ha entregado a través de la palabra, y eso es lo que me hace fuerte y firme. Entonces, cuando vengan esas olas, aquí leyendo la palabra, dice Santiago, o Jacobo para otros que tienen la textual, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os veáis envueltos en diversas pruebas. ¿Cuántos han tenido pruebas? Muchos. O de pronto usted diga, no, este es un tiempo de bendición. Yo escuchaba a un amigo de mi hija, Paula, que decía en esos días, yo no sé, pero en este tiempo yo he vivido cosas, he comprado lo que he querido, y he visto la fidelidad de Dios. Un joven como de 22 años, he visto la fidelidad de Dios en el diezmo y la ofrenda. Y me pareció bonito que toda su familia ha visto esa fidelidad, porque ahora él dice, yo me pude comprar esto, me pude comprar, y nos mostraba las cosas y se veía gozoso, ¿sí? O sea que en este tiempo de prueba para la iglesia de Cristo, para los hijos, para el mundo entero, dice la palabra, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os veáis envueltos en diversas pruebas. O sea, ya aprendimos que el gozo no es un estado de ánimo, es algo espiritual, o sea, el gozo. Este chico tenía gozo, o sea, mi esposo también dice, los pastores aquí no hemos vivido un buen tiempo, ¿cierto? El Señor nos ha guardado, y sé que muchos de los que nos están escuchando y viendo también, pero que tengamos por sumo gozo cuando veáis vueltos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. O sea que algo que el Señor nos ha enseñado en este tiempo, la paciencia. ¿Estuvimos cuántos días encerrados? 7 meses, ¿cierto? Llevamos, y el tiempo que no podíamos salir. Entonces, ¿qué creció ahí? La paciencia. Ya no podíamos coger la maletica y me voy porque me cansé aquí. No, aquí estoy quietico. Pero tenga la paciencia, una obra perfecta. O sea que la paciencia en este tiempo lo que está haciendo es perfeccionándonos. Nos está perfeccionando. Y ese es un fruto, ¿no? Del Espíritu. Pero dice, tenga la paciencia, una obra perfecta para que seáis perfectos e íntegros. O sea que la paciencia también nos vuelve íntegros, nos da integridad, sin que os falte nada. Tan tremendo, ¿cierto? O sea que no nos va a faltar nada. Entonces, hermanos y hermanas, los que nos están escuchando, llenémonos de paciencia, porque es que el Señor ahí nos va a perfeccionar y nos va a dar más, y nos vamos a adquirir más integridad y no nos va a faltar nada. Por eso la palabra nos ha dicho, estar quietos y conocer que yo soy Dios, ¿sí?
Y si alguno de vosotros carece de sabiduría, el pastor está hablando de la insensatez, ¿sí? Es el que construye su casa sobre la arena, ¿cierto? Desde aquí dice, y si alguno de vosotros carece de sabiduría, pídala a Dios. O sea, no se la tenemos que pedir al pastor, ni al esposo, ni al papá, no, es a Dios a quien nosotros tenemos que pedir sabiduría. En este tiempo no podemos ser insensatos, ¿sí? La pastora Darnelista nos estaba hablando y tocó el pasaje de en Santiago, el primer capítulo de Santiago, donde nos habla de una de las situaciones por la cual nosotros no permanecemos. Y allí lo dice muy claro, que es la duda. Repito allí, el pasaje dice, si alguno de vosotros pídala, si alguno de vosotros carece de sabiduría, pídala a Dios, el que da a todos generosamente y no reprochando, y les será dado. Dice, pero pida con fe, no dudando nada. Dice, porque el que duda es semejante a una ola del mar impulsada y zarandeada por el viento. Dice, no piense, pues tal hombre que siendo varón de doble ánimo. O sea, él compara la duda con, básicamente está diciendo que el que duda es una persona de doble ánimo. Ahora, la palabra doble ánimo allí, cuando se habla de ánimo, se traduce como una persona de doble espíritu o doble alma, doble mente. Entonces nosotros muchas veces, aunque no lo creamos, funcionamos en ese doble ánimo, en una doble mente, en un doble sistema de pensamientos, de creencias. O sea, recibimos la palabra del Señor y decimos amén a todo, y decimos qué palabra tan hermosa, tan bella, amén, y queremos dar besos al Señor y todo eso, pero ni siquiera hemos entrado a vivirla. Entonces, cuando sucede esto, que somos personas de doble ánimo y entramos a vivir la palabra, lo que el Señor viene es a derribar esas estructuras de la mente almática que no nos sirve para nada, para establecer la mente de Cristo, que es la que en todos nosotros, los hijos de Dios, debemos funcionar. Un ejemplo, ¿en qué cosas funcionamos en esa doble mentalidad? Todo el sistema nos ha creado una manera de pensar, una mentalidad de temor, de miedo, y lo hemos reflejado en todo. Miramos, por lo menos, se vende bloqueador para el sol, compramos bloqueador para el sol, nos aplicamos bloqueador para el sol, encima de ese nos aplicamos otro y encima otra crema para protegernos del sol. Cuando, si bien está bien cuidarnos del sol, pero tenemos también que exponernos a la luz del sol directamente en ciertas horas del día para que nuestra piel reciba la vitamina que produce de esta luz del sol. Miraba hace algunos días, entonces, hace algún tiempo se vendían zapatos para entrar al agua, ¿sí? Para proteger nuestros pies cuando vamos a un río o al mar y entrar al agua. Ahora se venden los protectores impermeables para los zapatos que protegen, para proteger los zapatos que protegen los pies para entrar al agua. Entonces hemos creado todo un sistema de pensamiento, una cultura de protección. Tenemos cámaras para protegernos, para cuidar, cámara en el carro, cámara en la casa, compramos un celular y nos venden inmediatamente el vidrio para proteger la pantalla, la carcasa para proteger el celular, nos venden hasta seguro para el celular, seguro para el perro, seguro para el gato, seguro para nosotros. En todo se ha creado un sistema de pensamiento de autoprotección, cuando lo que el Señor quiere es que nosotros nos expongamos a Él. Entonces muchas veces, como estamos funcionando en esa manera de pensar, en ese doble ánimo, en esa mente de autoprotección, muchas veces no somos expuestos al Señor como Él quiere. Entonces, Él nos manda una palabra y aunque digamos amén, no, es que yo tengo mucha fe, aleluya, gloria a Dios, no hay hombre de más fe que yo, aún supero a Abraham, todo eso. Cuando llega la prueba sí viene a mirar eso para que salgamos nosotros aprobados, ¿sí? Entonces, la duda no se manifiesta en sí cuando recibimos la palabra. La duda se manifiesta cuando nosotros estamos en medio de la prueba, cuando estamos ya en el ejercicio de nuestra vida de el aplicar esa palabra. Allí es donde nos vamos a dar cuenta si somos o no somos personas de doble ánimo.
Entonces, hace un rato hablábamos con los pastores y les decía que a mí me gusta mucho cocinar. ¿Por qué me gusta mucho cocinar? Cuando yo leo la escritura, muy pocas veces el Señor me habla leyendo la escritura. Yo simplemente leo la escritura para tener como un depósito de lo que el Señor dice. Pero el Señor me habla en el diario vivir y mucho más cuando estoy cocinando. Entonces, cuando uno está cocinando, uno se da cuenta, por lo menos cuando va a sofreír la cebolla, que tiene que dar un punto para poder sacar todo lo que es la esencia que hay en la cebolla para que dé su mejor sabor. Entonces, así es en nuestra vida. Yo comparo eso, el Señor me ha hecho entender eso con nuestra vida. Cuando nosotros entramos en la prueba, en el fuego, el Señor nos deja allí un tiempo para quemar todo ese sistema de pensamiento, para que nos demos cuenta que eso no nos sirve para nada y que solamente permanezca lo que Él nos da, su palabra, la verdad. La verdad. Si logramos nosotros establecernos en esa verdad del Señor, entonces ya no vamos a ser personas de doble ánimo, sino vamos a tener la mente de Cristo. Colocaba hace un rato un ejemplo. Hace algunos años atrás, y constantemente le recuerdo a la pastora Arneli, ella nos decía, no hagan cuentas. En mí había un conflicto muy grande. En cabeza hace unos años yo decía, ¿cómo se hace eso? Pero como no es ella la que lo vive, sino soy yo, entonces había un problema en mí. Y yo le decía de dientes para afuera, amén, amén, sí, sí, pero no había esa manera de ver. Cuando entramos en toda esta situación de la cuarentena, el Señor nos enseña lo que es la fe del día, vivir el hoy, la fe del hoy, vivir el día, el no preocuparnos por el mañana, el soltar eso, porque el mañana no existe. El pasado ya pasó, ya es viejo, y lo único que existe para nosotros es el hoy. Entonces, allí entendí el no hacer cuentas y el disfrutar, el crecer en la fe con el hoy. ¿Qué me lleva muchas veces a no disfrutar el hoy? La duda si el Señor va a proveer para mañana. Entonces me lleva a asegurar, entonces volvemos al sistema, a la protección que está basada en el temor. Entonces, a mantener un colchón de ahorros. Y no está mal ahorrar, pero cuando yo mantengo ese colchón de ahorros para sentirme seguro allí y no en el Señor, es donde eso hace daño a mi fe y me vuelve de doble ánimo. Porque en el momento que se vaya el colchón, no voy a tener la roca donde voy a estar seguro de que Él va a proveer. ¿Por qué? Porque mi fe había sido edificada en los ahorros, en el colchón que tenía. Y así en muchas cosas en nuestras vidas. Nosotros tenemos que aprender a pasar los procesos en el Señor. Y en medio de pasar el proceso, cambiar nuestros viejos hábitos, aunque parezcan muy buenos en nuestra manera de pensar, pero para que al Señor no le sirven, que son basura para el Señor. Eso lo tenemos que desechar y que al final de todo el proceso, el Señor pueda permitir que se manifieste en nosotros su esencia, que es lo único que sirve, lo único que nos va a ayudar a permanecer, la esencia de Cristo en nosotros. Es necesario hacer eso. Es muy bueno memorizar la palabra, no estoy en contra de esto, no estoy en contra de que memoricemos versículos, pero esa no es nuestra fe. La fe se desarrolla cuando esa palabra se pone o se activa en nosotros en medio de una prueba y nos ayuda a cambiar hábitos, a desechar todo lo bueno que yo creo que es para mí y traer la verdad de Dios a nuestras vidas. Lo que decías, Isaías 28:16, que fue el pasaje que toqué ahora, hace poco, dice, por tanto Jehová el Señor dice así, he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa de cimiento estable, el que creyere en él no se apresure, y ajustaré a cordel y a nivel la justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo. Allí ese no apresure se traduce no van a ser perturbados, no van a ser conturbados. La perturbación no va a venir. Cuando pasamos los procesos en el Señor,
como decía ahora, y toda la enseñanza que nos deja el proceso, que nos deja la circunstancia, es un fundamento para mi vida. Ese fundamento me va a ayudar a permanecer en el Señor. Y a través también de cada proceso, de cada situación en nuestra vida, son procesos en los que el Señor nos introduce y en los cuales también a través de ellos hacemos la voluntad del Señor para permanecer. Como un tip más que quería dejar allí, la pastora hace un momento habló de es tiempo de cerrar la puerta, ¿cierto? De entrar en comunión con el Señor en ese lugar secreto. ¿Qué va a pasar cuando nosotros comenzamos a desarrollar, porque decía la pastora, hasta un tiempo nosotros vivimos de la fe prestada, ¿no? El pastor, óreme, el pastor, bendígame, el pastor, conságreme el carro, conságreme la casa, bueno, un poco de cosas que nos inventamos, eso, ore por mí, levánteme, visíteme, recójame, sáneme, bueno. Hasta ahí vivíamos de la fe prestada, pero el Señor ahorita entró casi que toda la iglesia en el mundo entero a ver qué era lo que había. Y el que no tiene la fe tiene que entrar a desarrollarla allá en el lugar secreto. Me llama mucho la atención porque dice en el Salmo 139, versículo 15, dice que en lo oculto me formaste, fui formado. Ese lugar secreto es ese lugar, cuando habla acá de lo oculto, no es de lo malo que se hace en lo oculto, sino cuando yo entro en el lugar secreto solo por el Señor y dejo que Él me forme, cuando me suelto, me expongo, como decía hace un momento, allí voy a ser, allí es donde Él nos forma a nosotros. No es cuando yo voy a que el pastor me ore, me bendiga, me haga un poco de cosas, sino que es el Señor quien me va a formar en mí. Pero yo tengo que exponerme a Él, tengo que dejar ese temor, ese miedo, cambiar ese sistema de creencias de querer autoasegurarme de las cosas y autocuidarme y poder exponerme a Él para que sea Él quien me forme allí en el lugar secreto, en lo oculto. Es que es muy cierto. Algo que estamos siendo muy probados en este tiempo es que creo, no sé si poder decir todos o algunos, se ha sido probado en la religión. Creo que muchos tenemos mucha porción de religiosidad en nuestra vida. Creo que en la intimidad con el Señor conoce nuestro corazón y a Él no le podemos engañar. Y reconocer que había religiosidad, ¿sí? Y la intimidad que dice el pastor y la pastora con el Señor sí nos dice quién somos, ¿sí? Y a Él no nos podemos engañar y nosotros tampoco nos podemos engañar. ¿Cuánto de amor por el prójimo tenemos? Porque para permanecer en Dios hay que tener amor. Para cumplir al Señor sus mandamientos hay que tener amor para cumplirlo, amarlo a Él. Entonces, escuchando al pastor cuando habla sobre los hábitos y la pastora, de pronto en medio de la religiosidad que habíamos podido adquirir y que la hemos podido ver y votar, es necesario votarla, sacar la religiosidad, porque es que la religión es pecado. Ella nos estanca, ella nos seca, nos limita a hacer lo que otros hacen. Ni siquiera lo que Dios me dice que haga, sino hacer lo que otros hagan. Entonces, escuchándolos ahorita con el tema de los hábitos, nosotros como hijos de Dios vamos a adquirir hábitos. Por ejemplo, ¿cuántos no se revestían con la armadura de fe? Sí, yo creo que eso lo aprendimos muchos, que nos pusiéramos la armadura de fe y nos la poníamos física, ¿no? Y decíamos acá, pero cuánto en la calle esa armadura de fe sí estaba firme en nosotros. Entonces, escuchando y leyendo acá la palabra, dice, por tanto, tomar la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. O sea, nosotros somos, el mundo entero y como hijos de Dios, sí podemos vivir días malos. Pero para poder resistir esos días malos tenemos que estar revestidos de Cristo, de la fe, ¿sí? Y dice, y habiendo acabado todo esto, estar firmes. O sea, que cuando todo esto acabe, porque va a tener un término, los hijos de Dios, la iglesia de Cristo verdadera, aquella que no ha doblado sus rodillas a Baal, permanezca.
esté firme en la fe. Y la fe es Cristo. La fe es el Señor Jesucristo. Entonces, cuando yo leí esto me impacta eso, porque cuántas veces uno religiosamente, mucha gente sí, yo me pongo la presta, me pongo el yelmo, me pongo el casco, bueno, todo, y resulta que en la calle sucedía algo malo y eso no existía. ¿Sí? Entonces, ahora, cuando esto termine el día malo, o los días malos, dice que habiendo acabado todo esto, estamos firmes, estamos siendo probados todos en muchas cosas, pero estamos recogiendo todo lo que sembramos también. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿cuánta firmeza tenemos nosotros para amar al Señor y seguir a pesar de lo que veamos, escuchemos? ¿Cuánta firmeza tenemos para amar a nuestro hermano? ¿Sí? ¿Cuánta firmeza tenemos para soportar muchas cosas del esposo, de la esposa, y poder aprender que para esto hay que estar revestido de Cristo? Y si yo voy leyendo más allá, es importante tomar toda la armadura de Dios para que poder resistir en el día malo, habiendo acabado todo esto para estar firmes. El Señor nos habla de la firmeza, de permanecer, es el inconmovible, el que no lo mueve nada, ¿sí? Dice, Señor, pues estamos con la verdad, o sea, Señor, ¿cuánta de verdad tenemos? ¿Sí? ¿Cuánto de verdad tenemos? Dice que nos vistamos con la coraza de justicia. ¿Cuánto de justicia hay en mí? ¿Cuánto de justicia hay en mi casa? Creo que los primeros medios siempre somos nosotros los que hablamos la palabra del que el Señor nos ha dado el privilegio de predicarla. ¿Cuánto de justicia hay en nuestra casa? En mi propia vida, ¿cuánto hay de justicia? Entonces, y si miramos este versículo que nos habla sobre la firmeza también, y dice que calzado los pies con el apresto del Evangelio, de la paz, ¿cuánto de paz tenemos? Entonces es necesario que nosotros miremos paso a paso todo lo que hemos recibido, independiente sea un mes, un año, 6 años, 5, que llevemos en el camino de nuestro Señor. ¿Cuánto de esto estamos viviendo para permanecer firmes en tiempos malos, en el día malo? Entonces es importante mirar qué hábitos tenemos o teníamos de religión que de pronto no permite que muchas personas estén afirmadas y sigan siendo firmes y prevalezcan y no seamos conmovidos de la fe que es Cristo. Estamos hablando de permanecer, o sea, el tema es permanecer. En Mateo 24:12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces aquí también sería como permanecer en el amor del Señor, ¿no? Y está ocurriendo en este tiempo. Estamos viendo cómo el amor que algunos decían tener por el Señor, o el amor que algunos decían que tenían por alguna congregación, pues parece que se les acabó o no lo había. Es la realidad. ¿Por qué? Porque en este tiempo también la maldad está siendo expuesta y hay muchas personas que espiritualmente no han estado con la madurez suficiente para comprender de qué forma es que el Padre estableció la iglesia. La iglesia no es una entidad perfecta. La iglesia es un lugar lleno de enfermos que llegan para ser restaurados. Pero muchas personas han llegado a las congregaciones creyendo que la congregación o la iglesia de Cristo tiene que ser perfecta. Está en un camino de perfección, pero siempre van a haber enfermitos y cosas que arreglar. Y para eso hay que tener una madurez para soportarlo. Lo mismo los pastores, porque hay pastores que dicen, no, pero es que esa iglesia llena de problemas, pues entonces es que no es pastor, porque es que la iglesia es un lugar donde todo el mundo llega con problemas. Entonces, si no soporta los problemas personales y los de los demás, hay que mirar a ver hasta dónde tiene el llamado, porque de eso se trata, de solucionar de parte de Dios, con la ayuda del Padre, vidas que vienen dañadas, restaurarlas y establecerlas en un nivel de sanidad y de justicia. Entonces, Mateo 24:12 dice que por haberse aumentado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hay que ser entendidos y mirar las cosas con la mente de Cristo para poder soportar
estos tiempos, porque no podemos permitir que el amor de Cristo en nosotros se vaya a enfriar. Tenemos que permanecer en las verdades que Él mismo ya estableció y que tenemos que mirarlas con su mente, no con la mente personal o sentimental, sino Él ya advirtió todo lo que es la iglesia y todo lo que iba a pasar, Él ya lo advirtió. Nosotros tenemos que establecernos y permanecer en esa palabra y en esa verdad para que no haya desánimo, para que, aunque trata de las circunstancias de poner todo el temor, pero el verdadero amor echa fuera todo temor. Entonces, en realidad, tenemos que permanecer en el amor. El amor cubre multitud de faltas. La mayor revelación, siempre he pensado eso, que la mayor revelación que existe o que puede existir, pues es el amor del Dios, el amor del Padre en nosotros. Si alguien dice que tiene mucha revelación, entonces tiene que tener la revelación del amor del Padre. Todo aquel que tiene la revelación del amor del Padre va a permanecer, porque ese amor le va a cubrir multitud de faltas, porque aunque se aumente la maldad, ese amor no va a permitir que abandone, sino que permanezca. No sé qué consejo ustedes darían como para ir terminando el tema. ¿Qué consejo para los hermanos que están escuchando, que Dios les pone en su corazón decirles? El que para poder permanecer nosotros, necesario que la palabra permanezca en nosotros continuamente activa. Muchas veces creemos que, un ejemplo, el tema del perdón ya lo solucioné, pero todos los días recibimos heridas. Entonces, todos los días yo tengo que estar en esa palabra, porque la palabra es viva y es eficaz, y todos los días está funcionando en mí. O sea, no hay nada de lo que el Señor me haya enseñado, me haya revelado, que yo lo guarde en una maleta. Si lo guardo en una maleta, comenzó a funcionar en un espíritu religioso y fácilmente voy a deslizarme o a no permanecer. Entonces, esa palabra, que todo lo que el Señor nos enseña y nos revela, todos los días la vivamos, todos los días la traigamos, porque la necesitamos para todos los días para poder permanecer. O sea, la palabra es Cristo y Cristo es todos los días en nosotros 24/7 en nuestra habitación. Dice primera de Juan 3:24, dice: el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. O sea, una cosa es que permanezcamos, pero también el Señor permanece en nosotros. Pero primero debemos nosotros permanecer en Dios para que Él permanezca en nosotros. Y Dios en Él, dice. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Entonces, a través del Espíritu Santo y en nuestra comunión con Él, y como dice el pasaje, el guardar sus mandamientos, el obedecer su palabra, el establecer fundamentos de Cristo en mi vida, me ayuda a permanecer en Dios, y a través del Espíritu Santo de Dios y de su comunión nos va a dar testimonio de que Dios permanece en nosotros. Como decía ahora la pastora de México, cuando Él nos aprueba, eso nos lo da a conocer y a entender en nuestro espíritu el Espíritu Santo de Dios. Amén. Bueno, la palabra del Señor también nos enseña que en este tiempo se puede venir debilidad, pero es a causa de no fortalecer la fe. Y la fe es Cristo y la fe viene por el oír, ¿cierto? Tenemos que oír, tenemos que leer, tenemos que fortalecer nuestra vida en la palabra viva y eficaz. Y Isaías 35:3 dice: fortalecer las manos que han sido debilitadas y las rodillas que han sido desconectadas. Entonces, en este tiempo, muchas manos se han debilitado y muchas rodillas también se han debilitado. Tal vez ya no se ora en la misma medida que antes. Se puede haber caído en una rutina y viene la pereza, viene el descontento, viene el desánimo. Y la palabra del Señor es decir a los de corazón enfocado, esforzados.
que nos esforcemos, que no temamos, que no nos dejemos impactar por otros, porque a veces el pastor decía ahorita, no podemos vivir con una fe prestada. Yo no puedo vivir con la fe del pastor y la pastora, y de hecho ni con la de mi esposo. Todos tenemos un depósito de fe y ese depósito se llama Cristo, y la medida de la grandeza de Cristo que tenemos en nuestro corazón, así vengan momentos de desánimo, lo que sea, esa misma fe va a hacer que yo pueda levantar mis manos de nuevo y pueda mis rodillas fortalecerse. Decídanlo de corazón apocado, esforzados, no temáis. O sea, el Señor nos dice hoy, esforzados, permanezcamos, no nos dejemos debilitar, pongamos la mirada en Cristo, quien es el autor y consumador de todas las cosas de la fe. Entonces, cuando nos sintamos así, es levantar nuestro rostro, mirar al autor y consumador de todas las cosas, que no temamos. ¿Por qué? Porque nuestro Elohim viene con retribución. O sea que los que permanezcamos en esa fe, los que no nos dejamos mover de la roca de Cristo, viene una retribución. Y la vamos a ver y la estamos viendo. Y para eso es necesario llenarnos del amor. Como estaba hablando acá mi esposo y la pastora Sandra, es necesario que nosotros seamos revestidos del amor de Cristo, del amor del Señor, del amor del Padre. Porque nosotros, dice la palabra también, nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios tiene para con nosotros. ¿Sí? Si nos sentimos amados, si nos sentimos aceptados en el Padre, entonces algo bueno viene para todos nosotros. ¿Sí? Que si nosotros hemos creído en el amor que Dios tiene para con nosotros, Dios es amor, y el que permanece en amor va a permanecer en Dios y Dios en él. Entonces en esto vamos a ser perfeccionados en el amor y el amor en nosotros. Esa es la palabra del Señor en primera de Juan 4. Entonces el que permanece en Dios va a permanecer en el amor. Entonces para ser fortalecidos, para ser afirmados, es necesario llenarnos y revestirnos del amor de Dios. También es necesario permanecer en la verdad. La semana pasada hablábamos de los himeneos, de los figelos, de los filetos, de aquellos que no permanecieron en la enseñanza del Padre a través del apóstol Pablo. Sabiendo quién era el apóstol Pablo, y ellos abandonaron la fe y se fueron detrás unos se fueron detrás del mundo, otros detrás de sus propios criterios. En estos tiempos es muy necesario permanecer en la verdad, porque las circunstancias naturales que se están viviendo hacen que aquellos que no aman la verdad se acomoden acorde a la circunstancia. Entonces muchos pueden estar vendiendo la verdad o cambiando la verdad por un trabajo, cambiando la verdad por algún beneficio natural. Y es muy importante, hace muchos años se hablaba de que en los últimos tiempos iban a marcar la gente que 666, que la bestia, y todo el mundo se imaginaba que venían con un tenedor a chuzarlo y a marcarlo, pero no es así. O sea, el tema es que eso está ocurriendo, la gente está siendo marcada espiritualmente, está siendo distorsionada de la verdad, lo estamos viviendo. A muchos, por ejemplo, los musulmanes andan llegando a las diferentes naciones y llegan a los barrios más pobres a dar mercados y ropa, y les regalan una túnica blanca y los ponen todo el día a hacer ejercicios. Resulta que la gente se deja llevar por la necesidad y por el hambre y venden su alma. Entonces, es muy importante tener en cuenta en este tiempo que hay que permanecer en la enseñanza, en la verdad, la enseñanza apostólica y profética que, según Efesios 2:20, es sobre el cual debemos ser edificados, siendo el fundamento principal Cristo. Y hay personas que están olvidando de esa enseñanza por hacer su vida más sencilla y más fácil. Pero dice el apóstol Pablo que no hay que descuidar una salvación tan grande.
Entonces, este es un tiempo para estar también permaneciendo en la verdad enseñada. Hay personas que han recibido una enseñanza profunda y que han visto ángeles y que el Señor los llevó y que los trajo, y después resultan hablando un poco de cosas que no, que se van a casar con lo católico. Eso se llama apostasía. Entonces tengamos presente la enseñanza que el Padre nos ha dado durante los últimos años y vamos a ser probados. Realmente, ¿quién va a negar a Cristo? Cristo es la verdad. Así es. Como un consejo, ¿no? Es importante buscar la revelación personal, porque se escucha y se ve mucha gente escuchando de este predicador, hay muchos predicadores de mucha bendición, pero de este, de aquel, de aquella, ni siquiera se asimila la palabra del propio pastor que tienen, de la persona a la cual el Señor les puso en ese tiempo. Y empieza a moverse un matiz que no es bueno. Es necesario escuchar aquí que están los pastores, al pastor, a las personas que Dios te puso, sin ir a decir que no podemos escuchar a otras personas de Dios porque tenemos el Espíritu y podemos discernir. Pero el tanto escuchar de aquí, o sea, el tema del Internet es una bendición, pero también nos puede sofocar y puede apagar la semilla verdadera que Dios quiere que dé fruto en tu vida. Porque si Dios está dando la palabra a través de aquella persona que Dios te puso para que fuera formado, no menosprecies esa palabra que el Señor está lanzando y está poniendo a través de esa palabra. Entonces, el tanto escuchar, el tanto querer comer de aquí, de allá, y se empieza, y que ahorita la ola de la revelación, a lo que le digo, y yo a veces escucho y yo sonrío, y yo, Señor, si lo más importante es lo sencillo, de que nosotros podamos ir a la palabra y que tú nos hables, y así vamos a poder cambiar tantas cosas que a Dios mismo le molestan, y por eso no hemos podido ser bendecidos. No, vamos a escuchar a este, no, es que este dijo esto, no, es que la que él dice este, y escuchan del uno al otro, y digo, Señor, ¿y dónde está la esencia de la palabra para cada persona, la que tú das a través de sus pastores? Ahí viene la humildad y la sencillez de saber que nosotros debemos estar siempre bajo autoridad y que podemos escuchar a muchos, pero que no olvides esa palabra preciosa que viene a través de la esencia de ese pastor y la pastora que Dios puso en el camino para que tú permanezcas. Pero lo más importante es ir a la palabra, que vuelvo y repito, no es que no escuche enseñanzas, es muy lindo escuchar enseñanzas, de hecho a veces yo lo hago, y tomo lo que me edifica y es para cambiar. No es para hablar diferente, porque es que a veces tomamos dialectos y palabras diferentes y dice, bueno, pues que yo nunca he escuchado o nunca hemos hablado de esa manera. Y empezamos a escuchar que adoptan posiciones y palabras que vienen de otra fuente. Pero bueno, si se va a escuchar, vamos a cambiar. No es porque vamos a cambiar el estilo de hablar o de vestir o de predicar la palabra. Pero uno de los consejos más importantes y para mi propia vida primeramente, y aquí hablan con los pastores, lean la palabra, escudriñenla para poder permanecer. Para que cuando escuchemos tanto, digan algo raro, nosotros podamos estar firmes y decir, no, esto yo no lo recibo. Por eso hemos visto, como decía mi esposo en este momento, que hay gente que termina haciendo otras cosas habiendo recibido la verdad. Es importante para permanecer que este libro, esta palabra preciosa, a manera personal la comamos y que a nivel familiar también la comamos. Siempre recordemos estas palabras. Es importante para permanecer en Cristo escudriñar las Escrituras para que venga la revelación directa del Espíritu a nuestras vidas. ¿Algo más? Pues que la pastora estaba leyendo aquí, la escritura dice, toda la buena y todo perfecto está descendiendo de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay cambio ni sombra de variación. ¿Por qué permanecer en Él? Porque en Él no vamos, o sea, Él no cambia, Él no
sino Él es, y si yo estoy en Él, ahí voy a permanecer. Dice, según su voluntad nos engendró con la palabra de verdad. Todo lo que estamos diciendo se resume aquí, ¿no? La palabra nos va a ayudar a permanecer en Él, pero no el oír, sino el vivir. Decía la pastora, a veces escuchamos tanto y no lo vamos a vivir y vamos a hacer deudores de lo que escuchamos. A veces es mejor ir paso a paso, firme, escuchando una sola voz, recibiendo, sí, hay muchos más que dan, pero es escuchar esa voz para poder estar firme y no cambiar, no ser variantes, sino ser establecidos en Él y firmes allí en Él. Bueno, me gustaría terminar como empezamos. Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, porque está edificando su propia casa, su propio ser, sobre la roca. Y si está personalmente siendo edificado sobre la roca, si es un varón, el día que escoja una hija de Dios y vaya a hacer un hogar, formar un hogar con ella, se puede estar seguro que ese hogar también va a ser edificado sobre la roca. Y va a ser una familia edificada sobre la roca, porque ha sido un varón prudente. Pero si oye estas palabras y no las hace, entonces va a empezar a edificar con insensatez, sabiendo cuál es la forma correcta. Y pues eso no es aconsejable, porque va a hacer sufrir a la otra persona por no edificar con las verdades del Padre, y en algún momento van a ser probadas las formas de edificar. Entonces, la invitación es para sacar la insensatez y establecer la prudencia que viene de parte del Padre, los principios, y para poder permanecer en la verdad y en la vida, en gozo, en paz. Voy a invitar que cierre por un momento sus ojos ahí donde está y permitamos que sea el Espíritu de Dios, que sea el Espíritu Santo, que ministre nuestras vidas en este tiempo, porque de tal manera amó Dios, de tal manera nos amó Dios cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera nos ha amado el Padre, que quiere que permanezcamos en su verdad. Es muy triste ver cuando alguien no permanece, cualquiera que sea la causa. El Padre Celestial está sentado en su trono, anhelando que sus hijos permanezcan en su verdad, que todos nosotros podamos permanecer hasta el fin. Por eso Él nos enseña estas palabras, están escritas, y Él quiere que las hagamos, que las establezcamos, que las pongamos por obra. Que seamos prudentes y seamos edificados con esa sabiduría de lo alto. Hoy pedimos al Padre, pedimos al Hijo y al Espíritu de Dios para que vengan a impartir las fuerzas del Padre, a impartir esa sabiduría, esa luz a cada una de nuestras vidas.
recibamos estas palabras en nuestro espíritu, en nuestra conciencia, y las pongamos por obra para poder ser edificados sobre la roca. Y para que la edificación y todo lo que se ha invertido durante muchos años edificando esta casa que es usted, permanezca hasta el final. Que permanezca y que permanezcamos hasta el final, y declaramos que no va a haber ruina, sino que va a haber riqueza, va a haber llenura del Espíritu de Dios, va a haber llenura de la genética del Padre en nosotros, en nuestras casas, en nuestras generaciones. Declaramos que si alguien en su mente estaba pensando que no iba a permanecer, la voz que se ha soltado hoy le va a fortalecer. Le va a fortalecer. Que se le va a abrir el apetito para comer de Cristo. Que todo aquel que estaba amando el mundo, la vanidad, y que ha estado comiendo más del mundo que del Cordero, se le va a cerrar el apetito para comer del mundo. Se le van a cerrar los ojos para mirar al mundo. Se le va a quitar la vanidad. Y el Espíritu de Dios, a través de esta voz que hemos soltado hoy, va a abrir nuevamente el apetito en su espíritu para comer de Cristo. Que todo aquel que se quería engañar a sí mismo para darle gusto a sus propios sentidos, hoy viene la luz y derriba esa mentira y establece la verdad en su ser. Hoy declaramos que el amor del Padre se aviva en nuestros corazones. Que por más que se aumente la maldad, nuestro amor por el Padre y por el reino nunca va a menguar. Hoy lo declaramos en el nombre de Cristo. Porque su amor nos constriñe, porque su amor nos sustenta, porque su gracia nos sostiene. Y declaramos que Él nos amó primero y que ese amor es más que suficiente para sostenernos. Ese amor es más que suficiente para liberar, limpiar los ojos de aquellos que estaban mirando para el mundo, de aquellos que estaban mirando a todo lugar menos al Cordero. Que hoy ese amor nos atrae. Que es el amor del Padre el que nos atrae. Y que hoy se aviva y se despierta ese amor. Que es más grande el amor que hay en nosotros por el Padre que los deseos de este mundo. Y que el amor por el Padre nos induce, nos atrae a apartarnos cada día más para Él. Es el Espíritu de Dios ministrando sus vidas en esta hora. Damos gracias, Señor, por tu amor, porque tu amor nos cubre, Señor. Aún tu amor cubre nuestras torpezas. Aún tu amor cubre nuestras faltas. Aún tu amor no nos avergüenza. Te damos gracias en esta hora por la cobertura de tu amor, Señor. Y creemos que ese amor nos sostiene. Alabamos y bendecimos tu santo nombre, Señor. Alabamos
Alabamos y bendecimos tu santo nombre. Damos la gloria, la honra y el honor a ti. Y te damos gracias porque si permanecemos no es por nuestra propia sabiduría, sino es por tu gracia, Señor, la que nos cubre. Capacítanos cada día, Señor, a obedecer. Capacítanos cada día para seguir instrucciones de tu Espíritu Santo, para estar en esa verdad y permanecer. Te alabamos y te bendecimos en el maravilloso nombre de Cristo. Gracias, Señor. Cristo es la piedra angular, escogida y preciosa. Los que confían en Él no serán defraudados. Y Cristo es la piedra angular, escogida y preciosa. Los que confían en Él no serán. Toca firme el Señor, el cimiento de su iglesia. Tempestades vendrán, mas la casa no se moverá. Y firme es el Señor, y el cimiento es su iglesia. Tempestades vendrán, mas la casa no se moverá. Muchas bendiciones para todos. Esperamos que esta palabra sea vida. Bendecimos. Su gran amor perdura para siempre.